Bien, seguimos trabajando con el tema de desviación estándar, pero ahora corresponde la desviación estándar para datos agrupados en intervalos. En el caso de los datos agrupados se calcula la desviación estándar para muestras con la siguiente ecuación, que nos dice S es igual a la raíz cuadrada de sigma por F por XM menos media elevado al cuadrado dividido n menos 1. En donde, ¿qué significan cada una de las variables que tenemos en la ecuación? La S representa la desviación estándar, este símbolo que es sigma representa una sumatoria, la F representa frecuencia, XM es el punto medio, esta X con una línea horizontal en la parte superior es el símbolo de la media aritmética y la N minúscula en este caso representa al total de datos. Para poder calcular la desviación estándar para datos agrupados en intervalos, como podemos apreciar acá, necesitamos la media aritmética. Por lo tanto, tenemos que calcular, previo a hacer el cálculo de la desviación estándar, tenemos que calcular la media aritmética para datos agrupados en intervalos porque es el tipo de datos con el que vamos a estar trabajando. Por lo tanto, se requerirá la ecuación de la media aritmética para datos agrupados en intervalos, que es la siguiente. La media es igual a la sumatoria de frecuencia por punto medio dividido entre n, que es el total de datos. Entonces, en una secuencia, lo primero que hay que realizar es el cálculo de la media aritmética para datos agrupados en intervalos y posteriormente vamos a proceder a calcular la desviación estándar para este tipo de datos. Vamos con el ejemplo número 1 que dice determine la desviación estándar para la siguiente distribución. Aquí nos proporcionan una tabla en la que originalmente nos van a proporcionar únicamente los intervalos o clases y la frecuencia para cada uno de esos intervalos. Todo lo que está aquí agregado en color azul, en las columnas que están identificadas en color negro, fueron datos que se agregaron después de acuerdo a lo que me van solicitando cada una de las ecuaciones. Entonces, en este caso, tenemos acá los intervalos, tenemos las frecuencias y como dije, el primer paso será determinar la media aritmética para datos agrupados en intervalos. De acuerdo a esta ecuación, entonces, tenemos que determinar primero el producto de frecuencia y punto medio. La frecuencia la tenemos en la tabla y el punto medio lo tenemos que determinar a partir de los intervalos o clases. Entonces, tenemos las frecuencias y agregamos una columna para los puntos medios. El punto medio, en este caso, el primero, será igual a la suma del límite inferior y el límite superior, que sería 100 más 120, igual, y dividimos el resultado entre 2, quedando un valor de 110, que es nuestro primer punto medio. Para obtener el siguiente punto medio, que va de 121 a 141 el intervalo, sería 121 más 141 igual, presionamos el igual, dividimos entre 2 y nos queda 131. De esa misma manera obtenemos los siguientes puntos medios que serían 152 y 173. Y de acuerdo a la ecuación de la media aritmética tenemos que multiplicar frecuencia por su respectivo punto medio. En este caso, en la tabla nos damos cuenta que ya tenemos las frecuencias, ya tenemos los puntos medios y ahora lo que haremos será multiplicar cada frecuencia por su respectivo punto medio, siendo en el primer caso 5 por 110, que si hacemos eso en la calculadora, 5 por 110 nos da un resultado de 550, que es lo que aparece acá. El siguiente, que es 4 por 131, lo colocamos 4 por 131 y obtenemos un resultado de 524, como pueden apreciar. De esa manera 1 por 152 da 152 y 2 por 173 da 346. Entonces ya tenemos en esta columna los resultados de multiplicar frecuencia por punto medio. En la ecuación de la media aritmética dice que tenemos que realizar la sumatoria de esos productos. Entonces, como todo eso lo tenemos en esta columna, tendremos que sumar todos los resultados obtenidos de la multiplicación de frecuencia por punto medio. Entonces, sumamos en este caso 550 más 524 más 152 más 346, presionamos igual y nos queda un resultado de 1572, que eso sería la sumatoria de frecuencia por el punto medio, es decir, lo que va a ir acá en el numerador. Eso hay que dividirlo entre la n, que representa el total de datos, y en este caso, para este tipo de valores o de distribuciones de datos, el total de datos va a ser la sumatoria de frecuencia. Si sumamos las frecuencias, que son 5 más 4 más 1 más 2, obtendremos un resultado
de 12. Entonces, vamos a calcular la media aritmética porque ya tenemos todos los datos necesarios para proceder a su cálculo. La media aritmética es igual entonces a la sumatoria de frecuencia por punto medio, que podemos acá apreciar que es 1572, por lo tanto se coloca en el numerador 1572 y se va a dividir entre la n, que es el total de datos y que, como bien dije antes, es la sumatoria de frecuencias, que en este caso es igual a 12. 1572 dividido 12 nos queda un resultado de 131. Ese 131 va a representar a la media aritmética de esta distribución de datos, y a partir de esa media aritmética podemos calcular la desviación estándar para la distribución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora o qué vamos a agregar en nuestra tabla? De acuerdo a la ecuación de la desviación estándar, tenemos que efectuar esta resta, que es punto medio menos media elevado al cuadrado. Entonces vamos a agregar e identificar esa columna con punto medio menos media elevado al cuadrado. ¿Qué hay que hacer en este caso para poder completar esa columna? Bueno, pues lo que nos indican ahí, restar cada punto medio, empezando por el primero, que es 110. A cada punto medio le vamos a restar la media aritmética, que ya sabemos que equivale a 131, y el resultado que nos quede lo elevaremos al cuadrado. Entonces, primer punto medio, que es 110, lo ingresamos 110 menos la media aritmética, que quedó 131, como bien lo dice acá. 110 menos 131 nos da un resultado de menos 21, que al elevar al cuadrado nos va a quedar en positivo con un resultado de 441. Hacemos lo mismo con el siguiente punto medio, que es 131, en este caso 131 menos 131, pues lógicamente que nos da 0, 0 al cuadrado pues va a seguir siendo 0. En el caso del siguiente es 152 menos 131, igual nos queda 21, elevado al cuadrado nos queda 441. Y para el último sería 173 menos 131 y el resultado de esa resta, elevándolo al cuadrado, nos quedaría 1764. ¿Qué más tenemos en la ecuación? En la ecuación dice que hay que multiplicar la frecuencia por los resultados de esta diferencia elevada al cuadrado. Entonces procedemos ahora a realizar esa multiplicación. Cada una de las frecuencias que tenemos en la tabla la vamos a multiplicar por los resultados que obtuvimos previamente de restar el punto medio menos la media elevada al cuadrado. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar entonces frecuencia 5, que es la primera que tenemos, por 441. Si hacemos esa multiplicación, 5 por 441 nos queda un resultado de 2205, que es lo que aparece acá. De la misma manera vamos realizando todos los demás procesos. 4 multiplicado por 0 pues nos va a dar 0, o sea, seguimos acá la secuencia. 4 multiplicado por 0 va a dar 0. 1 multiplicado por 441 va a dar 441. 2 multiplicado por 1764 da un resultado de 3528. Y de acuerdo a la ecuación de la desviación estándar dice que tenemos que hacer la sumatoria del producto entre la frecuencia y la diferencia que aparece acá elevada al cuadrado. Como todos estos productos los tengo en la última columna agregada en la tabla, entonces, y tengo que hacer una sumatoria, entonces voy a sumar todos los resultados obtenidos en esa columna. 2205 más 0 más 441 más 3528 nos dan un resultado de 6174, que eso sería lo que vamos a sustituir en el numerador de nuestra ecuación, y eso hay que dividirlo entre n-1 y extraer la raíz cuadrada al final. Entonces vamos a ir sustituyendo. La desviación estándar es igual a sumatoria de frecuencia por punto medio menos media elevada al cuadrado, que eso ya sabemos que equivale a 6174, lo colocamos, dividido n-1. La n representa al total de datos, que en este caso era la suma de frecuencia, que es 12, entonces sería 12 menos 1. Y en la calculadora vamos a ingresar esos datos para poder obtener nuestro resultado. Entonces puede ser de la manera siguiente: la raíz, abrimos paréntesis, de 6174, lo ingresamos 6174 en la calculadora, dividido n-1, que sería 12 menos 1. Hacemos esta resta de una vez mentalmente. 12 menos 1 pues nos daría 11, entonces sería acá dividido 11, cerramos paréntesis, presionamos igual y nos queda un resultado de 23.69, que es lo que aparece acá, que este es el valor que representaría a la desviación estándar, y lo que me indica es que en promedio todos estos grupos de valores se van a alejar o separar
con respecto a la media aritmética, que es 131, un total de 23.69 unidades. Eso es lo que significa ese valor y ahí está resuelto el ejemplo número 1. Vamos ahora con el ejemplo número 2, que dice: calcule la desviación estándar en una encuesta realizada a un grupo de 270 jóvenes entre 18 y 20 años. Se investigó la cantidad de tiempo que usaban las redes sociales. Los resultados fueron los siguientes. Me están proporcionando en la tabla originalmente únicamente estas dos columnas, que es el tiempo en minutos en que usaban las redes sociales y la frecuencia para cada uno de esos intervalos o clases. Tenemos entonces los intervalos, que son estos, las frecuencias, y todo lo que está acá en color azul e identificadas las columnas en color rojo es lo que fuimos agregando después, de acuerdo a lo que me indican las ecuaciones tanto de la desviación estándar como de la media aritmética. Ya sabemos que entre estas dos lo primero que hay que realizar es el cálculo de la media aritmética a partir de esta ecuación: sumatoria de frecuencia por punto medio dividido n. Las frecuencias ya las tenemos, obtuvimos los puntos medios de acuerdo a cada intervalo, y en este caso el primer intervalo va de 0 a 29, entonces sería 0 más 29 dividido 2, nos queda 14.5 y ahí está el primer punto medio. De la misma manera fuimos encontrando todos los demás puntos medios, que sería 44.5, 74.5, 104.5 y 134.5. Posteriormente, de acuerdo a la ecuación, hay que multiplicar frecuencia por punto medio, que en este caso pues tenemos las frecuencias, los puntos medios, tomamos la primera frecuencia, que es 20, y la multiplicamos por su respectivo punto medio, que es 14.5. Al realizar esa multiplicación nos queda 290 de resultado, y de esa manera vamos multiplicando 80 por 44.5, 100 por 74.5, 50 por 104.5 y 20 por 134.5, quedando estos resultados que pueden apreciar en la columna identificada con frecuencia por punto medio. Como en la ecuación nos dice sumatoria de frecuencia por punto medio, entonces tendremos que sumar todos los resultados obtenidos en esta columna. Entonces vamos a sumar todo eso, que sería 290 más 3560 más 7450 más 5225 más 2690, quedando un resultado de 19215, que eso es lo que vamos a sustituir en este caso en el numerador. Ese 19.215 se va a dividir entre la n, que es el total de datos. En este caso, si sumamos la frecuencia, nos va a dar 270, o incluso al leer el problema dice que la encuesta fue realizada a un grupo de 270 jóvenes. Entonces ya sabemos el total de datos, que es 270. Realizamos la división: 19.215 entre 270 nos da un resultado de 71.17, que ese sería el valor que va a representar a la media aritmética, y teniendo la media aritmética podemos calcular la desviación estándar a partir de esta ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la desviación estándar? Lo primero que tendríamos que realizar es la resta que me están indicando acá del punto medio menos media, y eso hay que elevarlo al cuadrado. Agregamos en nuestra tabla esa columna y vamos a restar cada punto medio. Desde el primero, que es 14.5, le vamos a restar la media, que ya sabemos que es 71.17, y vamos a elevar ese resultado al cuadrado. Entonces, el primer punto medio, que es 14.5, le voy a restar la media aritmética, que es 71.17, presión igual, y el resultado nos queda menos 56.57, que elevado al cuadrado nos da 3211.49, que es el primer resultado que se puede apreciar acá. Hacemos exactamente lo mismo con todos los demás puntos medios. El siguiente sería 44.5 menos 71.17. El resultado elevado al cuadrado nos queda 711.29. Para el siguiente quedaría 11.09. Para el siguiente 1110.89. Y para el último 4010.69. ¿De acuerdo? Ahora, según nos indica la ecuación, tenemos que sumar la frecuencia por el punto medio menos media al cuadrado. Entonces vamos a agregar una última columna que va a ser representada por ese producto: frecuencia por punto medio menos media elevado al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar cada frecuencia por su respectivo resultado que obtuvimos en cuanto a esa resta elevada al cuadrado. La primera frecuencia es 20, entonces sería 20, en este caso 20 multiplicado acá, el 20 lo vamos a multiplicar por 3211.49, entonces por 3211.49 presionamos igual y nos queda un resultado de 64.229.80, que es lo que aparece acá.
Hacemos exactamente lo mismo con los demás, sería 80 por 711.29, quedando un resultado de 56.903.20. El siguiente, que es 100 multiplicado por 11.09, nos quedaría 1109 de resultado. El siguiente, que es 50 por 1110.89, nos quedaría 55.544.50. Y por último, si multiplicamos 20 por 4010.69, obtendremos un resultado de 80.213.80. Como en la ecuación dice sumatoria de frecuencia por punto medio menos media al cuadrado, entonces tenemos que entender que al ser una sumatoria tenemos que realizar la suma de todos los resultados obtenidos en esta última columna. Entonces, sumamos todos estos valores desde el 64.229.80 hasta el 80.213.80 y obtenemos un resultado de 258.000.30. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, determinamos la desviación estándar, que es a partir de esta ecuación, y vamos a sustituir. Dice que es la raíz cuadrada, que pueden apreciar acá, raíz cuadrada, de sumatoria de frecuencia por el punto medio menos media al cuadrado, que ya sabemos que equivale a 258.000.30. Lo colocamos. Dividido n-1. La n es el total de datos, que son 270, y a eso le vamos a restar 1. Entonces sería 270 menos 1. Ingresamos eso en la calculadora. Se puede realizar también de la manera siguiente: 258.000.30, eso dividido 270 menos 1, que eso al final nos va a dar un resultado de 269. Presionamos igual y extraemos la raíz cuadrada de ese resultado, que nos quedaría como 30.97, que es lo que pueden apreciar ahí. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, ese es el proceso a realizar para el cálculo de la desviación estándar para datos agrupados en intervalos.